Sí. Salvo que sea algo que te hayas comprado en las últimas horas. Que digamos, el saco, el pantalón, Es los lindo hacer ese zapatos. ejercicio, ¿viste? Sí. Bueno, tengo un saco. Pensá que me salió hace Tanto. 3 años y hoy estaría... Tal cual, Sí. tal cual. Bueno, por eso vamos a hablar del precio de la indumentaria, el aumento que ha sufrido, Arriba. el precio de la indumentaria, el algodón con más del 60%, casi el 70% en realidad, ¿no? Y, a ver, esto influye obviamente en todo lo que nosotros vemos mes a mes cada vez que sale el índice de inflación. Por eso estamos en comunicación con Priscila Macari, que es economista, es en este caso presidenta de la Fundación Proteger. Hola Priscila, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Nos escuchás, Priscila? ¿Nos escuchás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ahora sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Priscila, ¿bien? Buenas tardes. Yo soy directora ejecutiva de la Fundación. Ah, director ejecutivo. Yo te subí el cargo. Te subí el cargo, presidente. Un poco. Bueno, a ver, contanos un poquitito, a ver, el análisis que hacen ustedes y después te vamos a preguntar porque hay obviamente mucho interés respecto de este tema. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué ha pasado en los últimos tiempos? Bien, bueno, desde la Fundación Proteger realizamos un informe para tratar de entender esta dinámica y poder hacer un aporte para comprender esta complejidad, para pensar cómo hacer para solucionarlo. Y en ese marco entendemos que en la Argentina el mercado está abastecido por ropa de precio, ropa barata, ropa de precio medio y ropa cara. Entendemos que lo que principalmente mide el INDEC, y cuando uno trata de analizar el indicador, sin hacer una crítica, sino tratando de aportar para ver qué es lo que realmente mide, lo que vemos es que está midiendo en base a una estructura de consumo del año 2004, que es la encuesta nacional de hogar, de gasto de los hogares del año 2004, y esto significa que lo que pondera o cómo pesa, cuánto pesa cada producto, cada canal de venta en el total del índice, está vinculado a cómo las familias consumían hace 17 años. Nosotros entendemos desde la Fundación que eso cambió muchísimo, que han aparecido muchos actores nuevos, por ejemplo, todo el fenómeno de la calle Avellaneda, locales a la calle, ferias, outlets, showrooms, el comercio online despegó muchísimo, comercio por redes sociales, y todos estos actores no tienen el peso que entendemos que 17 años después han alcanzado. Eso por un lado. Sí. Las prendas de marca premium también tienen un fuerte componente de costos no industriales, que son todos los costos vinculados a lo que pasa entre la puerta de la fábrica y la vidriera. Esto es costos de alquiler en el shopping, costos logísticos, costos de marketing, publicidad. Y también cuando uno compara, ¿no? Dice, bueno, el mismo jean de marca premium, comparado con el mismo jean, mismo modelo en Estados Unidos, en su página web vemos que en la Argentina sale $56 y en Estados Unidos 70. Entonces nos preguntamos, ¿la ropa está cara en la Argentina o los argentinos ganamos poco, no? Eso como primer interrogante. Después cuando vemos también la inflación en otros países, vemos que en Estados Unidos e inclusive en Brasil, la inflación y fundamentalmente la inflación en prendas está teniendo valores altos y atípicos para esos países. Entonces también surge la pregunta de si lo que pasa en la Argentina también pasa en el mundo, o mejor dicho, si lo que pasa en el mundo también pasa en la Argentina. Y ya metiéndonos con el que pasó, lo que vemos es que desde diciembre de 2016 a marzo-abril del 2021 los precios de la indumentaria crecieron por debajo de la inflación, o sea, el promedio de la economía, y que luego empezaron a estar a la par o por encima de la inflación. Y esto tuvo que ver con varios factores. Por un lado, el aumento que vos bien decías al comienzo de las materias primas en el mundo. La pandemia generó desabastecimiento, problemas de producción, y eso encareció muchísimo los precios. La fibra de algodón aumentó un 60% en dólares. La fibra de poliéster, rayón viscosa, spandex, todos con aumentos del 20%. Ahí se cortó, a ver. Se clavó la señal. Bueno, por lo que decía, obviamente, que era lo que estábamos justamente hablando. Lo que pasa es que, a ver, el poder adquisitivo, obviamente no estamos inventando nada, ha disminuido en los últimos años. Y esto se ve reflejado en las compras, digamos, de todos los años. Si bien hay una
este año una recuperación que es lógica después de estar en el fondo de mar el año pasado. Y seguimos comparando precios en dólares cuando la Argentina se gana en pesos. Porque seguimos haciendo la comparación y sí, está bien, en Estados Unidos un jean sale $70, pero la gente cobra en dólares. Acá sale 56 y la verdad que para llegar a $56 es mucho más lo que tenés que ganar. Entonces, esa comparación siempre va a ser en desmedro nuestro. Lo que pasa es que yo creo que hacen esa comparación porque el costo del algodón que ellos necesitan tienen que pagarlo en dólares. Sí, pero tienen que tener en cuenta que el mercado con el que tiene la gente que salía a comprar, salvo que no hagan cobrar en dólares. Pero es como el combustible. Claro, es como todo. El precio del barril del petróleo y puede pasar eso. Priscila, a ver, ¿te recuperamos? A ver, ¿nos escuchás? No, me parece que estaba la señal. A ver si saquémosla por teléfono. A ver si podemos sacar por teléfono a Priscila, a ver si va a ser más, me parece mucho mejor y mucho más práctico también, ¿no? Pero digo, a ver, el precio de la indumentaria, alimentos y bebidas es un clásico de los últimos meses, cada vez que el INDEC da la cifra de la inflación. Pero indumentaria también se ha transformado en los últimos años también en un ícono de aumento de precios. Los costos que tienen, no solamente de fabricación, sino impositivo, los mismos vendedores te lo dicen, los mismos fabricantes. Igual muchas veces se exceden también, porque yo entiendo que puedan tener un costo distinto la gente que vende en un shopping a la que vende en una manta, en una plaza. Sí. Pero también esto de querer siempre sacar un beneficio mayor al 100% de lo que salen las cosas, en algún momento hay que equiparar la situación, porque es mucha la diferencia. Sí, la diferencia es mucho y por eso la pregunta es, a ver, ¿hay alguna manera de poder morigerar o digamos, atomizar los precios? Este es el punto. ¿Por qué? Porque lo que venden en las mantas son imitaciones, son réplicas, es decir, truchos, la marca trucha. Digamos, la ropa en muchos casos es buena, pero no es la de marca. Y la gente va a buscar la ropa parecida a la de marca con la marca que no es la verdadera. ¿Se entiende lo que voy? ¿No? Ayer, por ejemplo, Lina estaba en Flores, ¿no? Ahí no había ropa de marca, entre comillas, ¿no? Sino la marca de la casa de ropa. Y vos veías los precios. La diferencia de los precios, y no estoy hablando entre Avellaneda y un local, no la manta, un local y un shopping, que obviamente las diferencias son abismales, sino en un comercio de, no sé, de otro barrio. Pongamos, no sé, Palermo, pongamos, no sé, Almagro, si quieren, o el Abasto, la zona de Abasto, no el shopping. Bueno, hay una diferencia grande, ahí en Avellaneda. Yo me acuerdo que en una época se decía, incluso de grandes marcas, sobre todo de chicos, que había locales que compraban ropa en Avellaneda y que después le cambiaban, eso te tiene que haber llegado, que compraban en Avellaneda y ponían la marca de... Bueno, sí, algunos. Bueno, entonces, ¿eso qué es? Porque en definitiva estás usando digamos, la materia prima de la gente que está vendiendo en Avellaneda y le estás poniendo el nombre de tu propia marca. Sí, entonces ahí, ¿por qué estás aumentando el precio? Porque te cobran el alquiler en un shopping nada más, porque en realidad no estás teniendo otro gasto más que ese. Sí, lo que pasa es que es un gasto grande el de alquiler de locales en shopping. Además, los shopping no la alquilan a cualquiera tampoco. Bueno, ahora no sé, por ahí. Pero ahora ha cambiado la manera de vender. Ha aumentado tanto la venta online que, como decía ella, esta comparación que hay con el 2004 en el 2021, hay en el medio de 17 años donde la manera de vender también cambió. Si bien la gente se quiere ir a probar ropa y todo, pero también se está animando un poco más. Creo que la pandemia en ese aspecto también ayudó bastante. Sí, tal cual. Bueno, a ver si la recuperamos a Priscila por teléfono. ¿Nos escuchás, Priscila? Sí, te escucho. Ahora sí. Bueno, las comunicaciones son complicadas a veces. Bueno, nos estabas diciendo a propósito digamos, del aumento de la materia prima. Ahí nos habíamos quedado. Llegué hasta lo de la materia prima, perdón que no se escucha muy bien. Sí. No se escuchaba bien. Sí. Bueno, como les decía, los costos de las materias primas subieron muchísimo. El algodón, como vos bien decías al principio, subió un 60% en dólares. La fibra de poliéster, por ejemplo, que es muy importante para hacer sintéticos, un 26, 24 el rayón viscosa, 84 el spandex, que es la materia prima para hacer el hilado de lycra, digamos, acrílico un 70, y todos estos costos tienen una influencia importante en el precio. También el flete
tuvo aumentos muy relevantes. Para tener noción, prepandemia un flete costaba $2.000 y hoy cuesta $12.000. Y esto impactó los precios, sumado a una devaluación que, si bien no fue tan amplia, y tiene su impacto, ¿no? Que fue del 25% interanual. Claro. Otro tema importante que impactó fue la caída del consumo, ¿no? Esa caída del salario real desde hace 5 años se ve en la calle, ¿no? El consumo de prendas cayó en volumen un 43% en shopping, si comparamos contra el 2019, que ya era un consumo bajo, y un 23% en supermercados. Y esto genera una presión sobre el costo unitario, ¿no? Porque tenemos costos fijos a prorratear en menos unidades, genera un problema de escala que se traduce al precio. ¿Estamos hablando de 2020 o 2021 o ambos años juntos? De octubre del 21 contra el año 2019. Octubre del 21, perfecto. Ahora, sí, no podemos tabular el 2020 porque fue catastrófico, digamos, ¿no? Claro, por eso comparamos con el 21. Está bien, una caída. Entonces reiteranos, ¿una caída de cuánto respecto a 2019? En los shoppings del 43% en volumen, y en los supermercados del 23% en volumen. Volumen, está bien, por eso ahí muestra las claras. Ahora, ¿por qué es tan cara la ropa en la Argentina? Porque, a veces cuando preguntás dicen, lo que pasa es que nos cargan de tantos impuestos, y no hablo del alquiler de los locales, que también está incluido, se incluye en el precio. ¿Hay tantos impuestos para la indumentaria en nuestro país? No, un estudio que calcula, del 2017, calculó que el 50% de una prenda de marca premium está explicado por los impuestos. Pero, como te decía, para nosotros hay ropa barata, ropa de precio medio y ropa cara. Y lo que hace cara a la ropa de ese segmento más caro está vinculado a los costos no industriales, ¿no? Que es lo que pasa entre la vidriera y el mostrador. Claro. Esos son los costos que nosotros identificamos. También es muy difícil decir cuánto es el precio de una prenda, ¿no? Porque tenemos distintas calidades, moda, no moda, marca, no marca, y eso hace muy difícil también decir cuál es el precio, ¿no? También tenemos 2x1, descuentos, liquidaciones antes de cerrar la temporada, y hace muy difícil ver, bueno, qué vamos a medir, cuál es el universo que medimos. Tiene una fuerte estacionalidad también la ropa cuando sale la temporada. La ropa de invierno no es la misma que la de verano. Toda una complejidad que hace muy difícil medir los precios, pero cuando tratamos de ver por qué en estos meses aumentó más que la inflación, encontramos factores de costos internacionales que mencionamos, la caída del consumo doméstico y un factor muy importante que son los cuellos de botella en la confección. Hoy es muy difícil encontrar un taller para confeccionar en la Argentina, y esto está vinculado a los 5 años de crisis del sector que generó el cierre de muchísimas pymes, y por eso entendemos que es muy importante articular entre el sector privado y el sector público una política integral, generar más talleres, formalizar los talleres, porque también es un gran problema el de la informalidad en el segmento de la confección, y para que sean más productivos. Todo esto entendiendo que la cadena de valor agrotextil, agroindustrial textil es muy importante, genera más de 300.000 empleos industriales directos. Por cada empleo industrial se calcula que se generan 2,5 empleos indirectos. Ajá. Y que tiene fuerte presencia federal, ¿no? Hay algunas provincias en donde más del 25% del empleo industrial es explicado por el textil. Pero ahora con todas, sí. Perdón, no, porque me estás dando un montón de datos y de cosas que me parecen muy enriquecedoras como para que estuvieron ustedes averiguando para tratar de cambiar esta situación y que en definitiva el que tiene que comprar, que es el que en este momento se ve más perjudicado, tenga algún tipo de solución. ¿Ustedes cómo pueden plasmar todos estos datos para hacerlo algo más concreto para que en definitiva la gente no pierda? Bueno, para nosotros lo que es fundamental es que logremos alcanzar consensos para sostener en el tiempo una estrategia de mediano plazo de desarrollo industrial y que este desarrollo de la cadena nos permita mejorar desde la calidad hasta los precios, el abastecimiento e incluso generar un plan de internacionalización para lograr exportar y generar divisas para el país, ¿no? Nos parece fundamental que todos los actores de la cadena trabajen en conjunto
y que se desarrolle una política y que sea conducida obviamente por el Estado Nacional, pero que sea integral y que se sostenga en el tiempo, ¿no? El sector necesita una estrategia que logre mantenerse varios años, ¿no? Que no cambie de un momento a otro para poder desplegar todo su potencial, que como te decía es muy importante, ¿no? También es un sector con mucho empleo femenino, presencia federal, con generación de valor agregado, que sustituye importaciones y nos genera un ahorro en dólares importante, y por eso creemos que debe ser una de las prioridades de la política pública. Priscila, y por último, ¿vos crees que el año próximo, teniendo en cuenta que muchos economistas hablan de que vamos a tener una inflación similar o mayor a la de este 2021, la industria textil, las ventas y demás, van a seguir creciendo, digamos, para recuperar lo de 2020, o crees que se puede estancar o estar peor? Bueno, conforme la pandemia vaya, digamos, mermando en su intensidad, la producción internacional también va a reacomodarse, y esos factores que generan la suba de precios van a también ceder, ¿no? Hay algunos factores estructurales, como debilidad en el segmento de la confección, que tiene que ser atendido con una estrategia de mediano plazo, y que ya comenzamos a trabajar en eso. Y la repunte del consumo depende fundamentalmente del repunte de los ingresos de la población. Eso depende de los salarios, de cómo evoluciona el salario, cómo evolucionan las prestaciones sociales, las jubilaciones y demás, y también cómo evoluciona el empleo, ¿no? Si la actividad económica continúa repuntando y todas esas, digamos, el salario, el empleo y demás van recuperando, el consumo debería recuperar. Bueno, esperemos que recupere, porque el panorama no es demasiado alentador, pero vamos a tener esperanza, por lo menos, que pueda mejorar. Priscila, te agradecemos mucho el contacto, y felicidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y felicidades. Igualmente. Priscila Macari, que es directora ejecutiva de la Fundación Proteger, hablando justamente del tema de la indumentaria. Muchos deben haber pensado en el trayecto justamente de esta nota. ¿Cuánto me costó este pantalón? Sí. Y algunos se acordarán, otros harán un cálculo más o menos. Bueno, cuando haces el cálculo y te fijas, decís, sí, tremendo lo puede ser. Tremendo. Pausa y ya volvemos, no te vayas.